¿Cómo están ustedes? Semana a semana tenemos el placer de estar con ustedes desde San Antonio hasta los Andes. Sí, usted está en Quinta Visión, en la frecuencia 9, si está en la provincia de Valparaíso, en la provincia de Marga Marga o en la provincia de Quillota, en la frecuencia 15, si está en la provincia de San Felipe o los Andes, o en la frecuencia 79, si está en la provincia de San Antonio. Para mí es un gusto hacer esta cita regional. Hoy día con tres amigos de esta casa. Saludamos en primer lugar al senador don Kenneth Trieu. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Un placer de estar con ustedes aquí nuevamente. Saludamos a don Víctor Andaure, el exconcejal del Partido Comunista de Villa del Mar. ¿Cómo está? Ahí estamos, presentes siempre y bueno, agradecer la invitación. Y saludamos a don César Molina. Él es de un partido que tiene un nombre bien grande, amplitud, pero se ha disminuido, pero él todavía está ahí, claro. Sí, pues, dignamente esperando que nos den el tiro de gracia. Claro, dignamente listo para la guillotina. Pero lo estamos esperando, no hay problema. Sí, está bien, eso es En todos lados lo están esperando, claro. claro. En ese que se llama Evópoli o en cualquier otro. Vamos a ver una síntesis informativa para poder conversar sobre esto u otras cosas que nos hizo el departamento de prensa con don Bernardo Belli y después conversaremos con otros panelistas. Vamos con ese resumen, señor director. La exigencia a partir de este 16 de abril de la visa consular de turismo simple, con derecho a ingreso y permanencia en Chile por un periodo máximo de 30 días a todo ciudadano haitiano, es una de las indicaciones que ha causado posiciones encontradas del proyecto de ley de nueva migración. Desde ya pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas, señaló el Papa Francisco en la carta enviada tras los informes por el caso Caradima. Oficiales de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI estarían recibiendo millonarios ingresos por ser parte de los directorios y consejos de las mutualidades, donde los uniformados y policías están obligados a contratar seguros. Una fuerte polémica generaron las palabras del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien criticó la forma en que se designan los cargos en el Poder Judicial. Esto en particular por el fallido nombramiento del ex fiscal del caso Cabal, Luis Toledo, como notario de San Fernando. Bueno, ahí veíamos este resumen. Indudablemente que el tema del perdón en la carta del Papa Francisco es un gran tema. Pero quiero que lo dejemos para el final. Quiero partir primero por un tema importante. Usted lo ve en la calle, usted lo ve. Si está en Limache, está en los Andes o está en San Antonio. Ha cambiado la configuración del mapa social. Hoy día hay morenos que son de Haití o que son de Colombia o que son de República Dominicana y morenas trabajando en diferentes cosas. Hay una gran cantidad de inmigrantes. El gobierno quiere hacer un nuevo marco legal para la inmigración. Sobre eso vamos a conversar. Senador, usted trajo un gráfico. Así es. Vamos a partir con usted. Explíquenos usted con ese gráfico que nos va a poner en pantalla el director. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Ahí está el gráfico, senador. Bueno, este gráfico de alguna manera lo que nos pretende mostrar es la realidad que ha ocurrido en los últimos años. ¿Por qué? Porque lo exponencial, cuando uno habla de exponencial, uno tiene que verlo graficado. ¿Qué es lo que nos muestran los colores? Y porque es más fácil verlo en la televisión en sus casas. La línea verde de abajo son aquella gente que son los migrantes. Este cuadro representa a todos los migrantes, esa gente que ya se quedó en Chile. Y esa línea verde son los argentinos. Curiosamente los argentinos migran, pero no migran en gran cantidad, y migran en esa misma cantidad, o sea, unas 5.000 personas. Después está la línea que empieza a subir, que son los bolivianos. Curiosamente, los bolivianos tienen esa meseta. La línea punteada de arriba son los peruanos. Los hermanos peruanos, ellos han tenido, y por siempre, ese perfil de migración. Estamos hablando de 40.000 personas al año. ¿Dónde está lo notable entonces? Lo que ocurre a contar del 2015. La línea amarilla. Las líneas amarillas y la línea punteada. La línea amarilla son los venezolanos. Y efectivamente, los que primero han sido recibidos y han sido aceptados porque cumplen básicamente con lo que se requiere, son los venezolanos.
Y los que están más abajo y punteando son los haitianos. Los Y punteados rojos. los negros que está justo un poquito más abajo, se separan las dos y se ve que empiezan a juntarse hacia arriba. ¿Dónde está entonces la situación que se requieren condiciones especiales para ciertas migraciones? Vemos que hay países en que no se requiere un criterio especial, pero hay otros en que sí. Y por eso aparecen estas condiciones nuevas. Estas visas temporales de trabajo que se les permitió dar a las personas llegando con una visa de turismo y con una promesa de trabajo, se tradujo en un arribo masivo a contar del 2015. Por lo tanto, lo que se busca ahora es el orden. El presidente Piñera ya lo dijo, ordenar la casa, ponerle un orden. Solamente en el caso de los haitianos y no por un problema de xenofobia, de discriminación, nada. Tenemos que entender que hay países en América que ya recibieron las inmigraciones haitianas. Por ejemplo, quienes hablan francés en América del Norte son los canadienses. Y si uno va a la ciudad de Montreal, la cantidad de haitianos es muy grande. La pregunta entonces es, ¿por qué Canadá no recibe más haitianos y les tiene cerradas sus fronteras? Porque no están entrando en Canadá. Tienen que entrar en lugares donde existe una posibilidad de poder recibirlo. Y aquí Chile, con el mecanismo actual, va a poder seguir recibiéndolo. ¿De qué forma? Declarando antes de venir si efectivamente la gente va a migrar y no como está ahora con una visa de turismo que tiene una residencia que no les permite trabajar. Por lo tanto, lo que se busca es generar las condiciones para que nuestra ciudadanía lo reciba. Chile es un país de inmigrantes. Yo vengo de una familia inmigrante. Siempre han habido inmigrantes. Lo que sí tenemos que entender es que nuestros sistemas se colapsan. La gran cantidad de gente que llegó no se ha colapsado porque se han concentrado en algunas comunas, no en todas. Y en esas comunas todo ha sido incremental. Por lo tanto, las políticas migratorias buscan precisamente dónde recibir las personas, dónde localizarlas y cómo generar el ambiente de trabajo para todos. Yo debo reconocer de que he tenido una grata experiencia con los inmigrantes venezolanos, que los he visto en Valparaíso trabajando extraordinariamente bien, desplazando en muchos lugares a los chilenos, no porque sea la mano de obra más barata, es por la calidad del servicio que les entregan. Gracias, senador. Concejal Andaur. Bueno, señalar que, en primer lugar, que este es un fenómeno, tiene las características de fenómeno, ya que Chile, por lo menos hasta esta situación que hoy día se provoca, no teníamos absolutamente nada en cuanto a legislación. Incluso... Desde los años 60. Claro, muy antiguo, incluso, y por lo tanto no había ningún tema, digamos, legal en cuanto a exigencias. E incluso nosotros muchas veces enfrentado, porque a mí en el caso particular, algunas situaciones han llegado a nuestras oficinas, y justamente un poco la única condición casi inmediata era el tener un contrato de trabajo y un responsable que se hiciera cargo de aquel que venía al trabajo X. Y nada más, y bueno, y eso se iba renovando, digamos, cada cierto tiempo. O sea, eso lo que había como norma legal hasta este minuto. Sin embargo, bueno, esto de alguna manera viene a ayudar a ordenar, es un paso en el sentido de eso, y por cierto, la idea es que esto se vaya normalizando. Pero yo quiero ir un poco más allá en cuanto al tema hoy día, si bien es un tema, porque uno lo ve en la inmigración, incluso la saturación que tiene Asia, en los países, por ejemplo, el caso de los europeos, que están cerrando, digamos, su frontera, se produce justamente esta inmigración. Y ahí en parte tiene que ver el factor climático, o sea, hay muchos lugares del planeta que ese elemento está incidiendo. Lo otro es el tema de la sobrepoblación que existe, y por lo tanto empiezan a buscar ciertas condiciones a la larga sobrevivencia. Y en ese plano yo creo que la particularidad de esto tiene que ver, porque el caso de los haitianos es un país, bueno, el país más pobre, digamos, tenemos el concierto tanto latinoamericano como de Centroamérica, y por lo tanto ahí hay una inmigración constante desarrollándose. Y Usted como Partido Comunista, digamos, siempre detrás de los trabajadores chilenos, ¿no cree que los trabajadores chilenos se ven un poco perjudicados por esto? No, yo creo que primero hay que entender lo que es un fenómeno constante, no es una cuestión así. Obviamente que hoy día es como de golpe, pero para nada, es un tema que igual, de alguna u otra forma, la sociedad tiene que gestar los elementos, las condiciones para que los demás y sus habitantes vivan. Obviamente que eso es un tema de reordenamiento. Ahora ya, cuando tú dices la situación de los trabajadores y en general lo que podría decir las distintas fuentes de trabajo,
Bueno, hay una idea ahí de las autoridades y del propio país que tiene que diseñar políticas que permitan justamente ir captando eso. Claro, y que además los extranjeros no se aprovechen de ellos y le paguen menos que lo mínimo. Claro, tiene que haber un respeto y yo creo que nosotros estamos plenamente en el sentido que eso es parte de un derecho humano más, que por lo tanto tiene que respetarse y como tal traducirse en políticas concretas. Ok. César Molina. Sí, yo lo primero... Allá en Limache, ¿hay harto? Sí, claro. Sí, claro. Y desde una mirada más bien ciudadana, uno, ¿en qué momento, y hay que preguntarse, en qué momento uno miró alrededor, miró calle y empezó a ver ciudadanos extranjeros que no habían... El último año. No, claro. Ahí está la demostración. De manera increíble, por ende, lo que esta ley no debiera ocultar es entender el por qué se origina esto, porque detrás de eso tiene que haber algo no muy... Sí, hay cosas buenas y malas. Digamos. Claro, entonces el que se haya producido esta cantidad... No me diga que usted me va a hablar del complot, de los $3.000 que se le pagaron a los del gobierno anterior para... Yo tengo otra teoría. No, quiero ser mucho más optimista que eso. Pero entender de que nuestras políticas de migración, así como muchos otros aspectos, nos van pillando, nos van tomando, digamos, por sorpresa. Y esto fue lo que pasó. Si estamos, obviamente el gobierno de muy buena manera está ajustando este marco legal es porque no existía, porque esto actúa rápido el gobierno de manera diligente y se puede resolver. No obstante, yo creo que, y quiero detenerme también en eso, las condiciones laborales de alguien que cumple, o sea, si es que finalmente un migrante llega y cumple con toda normativa legal, debiera acceder a los derechos y beneficios que tienen los chilenos, porque en el fondo pasa a ser no un ciudadano, pero en el fondo al tener una visa de trabajo, el que las igualdades de condiciones, digamos, en las que pueda vivir son absolutamente un derecho garantizado. Pero abierto, hoy día son el 5,5% de la población, ya es decir, un millón, un poco más de personas. ¿Abierto a que lleguen 2, 3, 4 millones? ¿Usted está en esa posición? No, yo lo que creo es que esta marco legal elegantemente va a generar una barrera de entrada, porque en el fondo cualquiera no puede llegar y venir sin algo previo. Y de alguna manera esto va a generar un problema mayor. Mire, fíjese en el caso de Limache, que me toca vivir. Llegaron a trabajar porque tiene condiciones también climáticas muy parecidas a las que viven ellos. Pero ellos vienen a trabajar la temporada. Entonces ellos van a terminar la temporada y ¿a dónde se van a ir? Y van a quedar rondando, y es ahí donde se producen algunos otros fenómenos sociales complejos. No voy a hablar ni de delincuencia ni eso porque es dramatizarlo, insisto. Pero con los tacos allá, en los tacos va a estar lleno de gente de Super 8 y de negrita. Para que no me diga que no tiene tacos últimamente en su municipio los fines de semana. Sí, pero no es el municipio. Somos una ciudad de paso, estamos actualizando nuestra... Pero la gente de preferencia está viniéndose de Santiago por la dormida, porque hemos mejorado el puente de los Chaparros, el acceso. Claro, pero lamentablemente el centro de nuestra ciudad se está viendo calmado. En eso estamos trabajando también con transporte para mejorar nuestras vías. Mire, con todo respeto, yo le voy a decir que el fin de semana de la Semana Santa salí de mi casa en Olmué a una hora determinada y logré pasar el puente, el Chaparro, digamos, y tomar la carretera en 48 minutos. 48 minutos. No, es como mucho. Bueno, continuemos con usted. No me diga que usted tiene la teoría de la conspiración, que le pagaron a alguien, porque eso yo lo he visto ahí en algunos que es unas películas tremendas. No, la teoría es más sencilla y está basada en evidencia histórica. Si tomamos la población de Chile a mediados del siglo XIX, en el cuarto censo, en 1853 Chile hace su cuarto censo, la población de Chile, comparada con la población de Argentina, era más grande. O sea, Chile, que hoy tiene 17 millones de habitantes, Argentina 40 y tantos, Chile era más grande que Argentina, tenía 1.400.000 y Argentina tenía 1.100.000. Valparaíso tenía 50.000 personas, cuando San Francisco, la costa oeste de Estados Unidos, tenía 300 personas. Esa es la realidad de mediados del siglo XIX, por eso entender el fenómeno de la migración es interesante. ¿Qué pasó a fines de siglo? Cuando a Chile llegaban 100.000 inmigrantes, a Argentina empezó a llegar 1 millón. Entonces, la capacidad que tuvo Argentina para crecer fue por los inmigrantes, y por eso Argentina es distinta a Chile.
¿Qué nos ocurre entonces en el cuadro que yo mostré, que es el cuadro oficial de extranjería y migraciones? Perdón, senador, pero yo le voy a decir lo que diría una persona de su sector o que podría votar por usted, al mirarle así, le diría, digamos, con una cultura un poco xenófoba, que no, pero eran inmigrantes italianos, inmigrantes, estamos hablando de eso, no son inmigrantes haitianos. Yo le guardando el debido respeto, pero es lo que va a pensar una persona que lo está escuchando usted. Porque tenemos que entender que Haití fue la primera democracia de América. Haití era una economía sustentable, con un gobierno, con una élite, con todo. ¿Qué pasa? Y ahí viene lo que es mi teoría en el fondo. Las estadísticas que presenté, que son las estadísticas oficiales, nos muestran que el perfil de migración de nuestros vecinos es el mismo, no cambia. Hay dos fenómenos. Un fenómeno, Venezuela. ¿Y qué tenemos? Una crisis humanitaria democrática, y por eso la han llamado la vicerresponsabilidad democrática. Y el segundo es una crisis humanitaria, de verdad, de un Estado fallido. Yo estaba en Canadá el 2004, cuando el presidente Lagos salió por televisión anunciando que iba a enviar tropas chilenas a Haití. Me llama ese mismo momento el primer ministro con el ministro de Defensa para preguntarme, porque tenía a cargo las relaciones militares entre los países, ¿qué se trataba esto? ¿Qué quería hacer Chile? Bueno, dije, no sé, estoy viendo la misma televisión que está viendo usted. Pregunté en Chile y me dicen, mire, el presidente se ha comprometido, va a mandar 90 personas hoy y ¿cuántas más? Bueno, hasta 350. Eso era lo que querían saber los canadienses, porque inmediatamente Canadá salió avisando que iban a enviar 450 personas. O sea, querían enviar más gente de Chile, pero lo justo y necesario, ni uno más. Ellos ya habían salido de Haití, habían conocido la realidad, habían recibido la inmigración que está en Montreal y en otros lugares franco-canadienses, por lo tanto, tenían cierta resistencia. Nuestras tropas estuvieron en forma exitosa hasta hace poco y esa gente vio a nuestras tropas y sintió un cariño especial, y lo estoy diciendo porque ya... No, pues hay un caso. Hay No, muchos. pero hay un caso famoso. Hay un caso famoso de uno, Hernández creo que es el apellido, que es un militar o un aviático que adoptó una niñita. No, son varios casos. Es que la niñita hoy día es la campeona chilena, futura campeona de medio fondo chilena, que va a llegar al récord por la edad que tiene y cómo está corriendo. Así es. Esos son los casos que conocemos, pero igual hay muchos casos más. Por lo tanto, hay una afinidad, que fue lo que le pasó a Canadá en su minuto y que decidieron ellos salir, lo que nos pasa a nosotros, porque cuando uno va a ayudar a un Estado fallido, ¿y qué es un Estado fallido? Es un Estado que no funciona nada. Nada, no hay nada, ya se fue la élite, se fue las pymes, se fue todo, o sea, la gente totalmente desprotegida. Y eso es lo que buscan, el auxilio. Por lo tanto, recibirlo también tiene esa componente. Esto no es, ¿y qué es lo que cambia? Básicamente una política de gobierno, o sea, ahora se puede entrar con una promesa de trabajo. Esa visa de turismo que les habilitó poder encontrar una forma para quedarse y que sabemos que va a ser por la temporada, es la que nos está complicando ahora. Por eso hay que ordenar la casa y por eso se quiere crear, y la ley yo la quiero comentar, dos organizaciones. Uno, el servicio al migrante, o sea, poder recibir y acogerlo. Pero más importante, el Consejo de Política Migratoria. O sea, determinar qué es lo que el país realmente necesita, dónde, cuándo, cómo, en qué cantidades y controlarlo, que era lo que estábamos viendo. Concejal Andaur. Bueno, yo creo que en este plano, coincidiendo en muchos aspectos señalados hasta hoy, bueno, yo un poco insisto ahí de que hay un fenómeno, y no un fenómeno solamente local, sino que un fenómeno mundial, un poco el crecimiento acelerado de la población. Y este crecimiento también toca con las necesidades, porque tú tienes que cubrir dichas necesidades de dicha población. Y eso tiene que ver con los sistemas políticos y todo lo demás y económicos que se da en cada lugar. Por lo tanto, allí tenemos algo que es parte de lo que día a día se va desarrollando, y por lo tanto en esto también surgen las necesidades. Y creo que en esto, y ahí yo creo que hay que entrar en un concepto más bien humanitario, porque surgen posiciones xenófobas, situaciones que nos van a cambiar. No, el ser humano es uno solo. Es uno solo. Por lo tanto, la responsabilidad de quienes estamos en cada lugar es brindarle los elementos, las condiciones para su desarrollo en total armonía. Indudablemente que no está ajeno a las dificultades que puedan surgir. Pero la gente común, concejal, la gente común, la gente que de trabajo, la gente que muchas veces no tiene instrucción y que recibe bonos y ayudas solidarias por parte de los municipios, de las gobernaciones, en fin, del Estado, muchas veces siente que
siente o cree que le van a quitar sus bonos, sus derechos, esta gente que por qué entran a recibir lo mismo que ellos. Y ese tema no es un tema menor. Sí, pero yo creo que en esto, y ahí hay una responsabilidad de las distintas autoridades. Si partimos de ese concepto, ya, que es un ser humano y como tal hay que preocuparse, y por lo tanto las responsabilidades de quienes dirigen, o quienes estamos en alguna responsabilidad, es cómo tratar de resolver eso, sin menoscabar a quien está, pero tenemos esa responsabilidad de por medio. Y ese es el tema, es decir, ahora, nosotros tenemos que desarrollar políticas tendientes justamente a cómo vamos resolviendo el problema como tal, y no quedarnos simplemente hoy en la excusa, o quedarnos simplemente en estar echándole la culpa a otros, al empedrado, por así decirlo, sino que afrontar y desarrollar políticas reales que permitan justamente ir resolviendo el tema. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en distintos niveles. Y por lo tanto, o sea, ¿a usted le parece bien esta forma del proyecto que está presentando el presidente Piñera? sí, mira, yo creo que no, porque acá no teníamos nada. Es decir, en primer lugar, no había este tema, en cierta medida es un tema nuevo en general para todos nosotros, y por lo tanto se va desarrollando. Indudablemente que en el camino van a ir surgiendo dificultades, va a haber que ajustar, qué sé yo, y que es parte de todas las leyes. Nunca una ley a veces 100% justa y correcta para lo que se pretende, ¿ah? Y por lo tanto ahí están las modificaciones. Pero lo importante es que el tema se toma, y se toma de una manera racional también, ¿ya? Es decir, apuntando justamente a la convivencia, apuntando a recibir. Yo lo voy a dejar de lado que decimos cuántos chilenos hay fuera de nosotros. Es cierto. Y hay más o menos una cantidad apreciable, más de 1 millón de chilenos que están por lo menos en la esfera mundial. Entonces, es una por otra la cuestión. Caballero. Mire, hay un punto, Don César. hay un punto importante. Yo creo que hay que conceder el punto al gobierno, más allá de hacerle barra, digamos, que es evidente que lo debe hacer, pero poner un punto en esto. El gobierno actúa de manera rápida, de manera diligente, y da una tranquilidad a un tema que no estaba siendo tomado, un tema que digamos, estaba... Había superado todo el mundo. Por cierto, y es muy bueno reconocerlo. No sé, Víctor se manifiesta bien hacia el tema, y eso es finalmente lo que corresponde. O sea, como Estado, es un plan que obviamente es de largo aliento, va a ir avanzando en la medida de los tiempos. Es un tema además en el cual ojalá y aparentemente así va a ser, el gobierno obtenga la mayoría en el Parlamento, porque el gobierno chileno en el Congreso Nacional no tiene mayoría y requiere leyes que conciten acuerdos. Así es. Y en esa línea yo creo que es muy bueno en este caso para el país esta diligencia y esta necesidad de ir buscando esos consensos y esos acuerdos en estos grandes temas, porque este es un gran tema, un tema muy delicado, muy complejo, que da para muchas cosas y además nos hace revisarnos un poco más. Nosotros siempre como que actuamos posterior a que pasan las cosas. Claro. Fíjese ustedes todas las leyes que tienen nombre. Y todas las leyes que tienen nombre es porque hubo un caso de algo que pasó horrible y que trajo consigo una ley. O sea, no es antes. Y en este caso, bueno, hay una diligencia del gobierno que hay que concederla. Yo creo que es muy bueno lo que se está haciendo. Ahora, no toda la gente del sector del concejal Andaur opina como él. Muy por el contrario. Hay algunos que han dicho que es discriminatorio, que porque se exigen visa, que este es un tema absolutamente poco menos que fascista, digamos, y xenofóbico. Sí, pero es mejor de lo que había, que en el fondo no estaba vigente, y ahí hay una discusión pendiente en la que todos, en los espacios que corresponden, tendrán que hacer la discusión que corresponda, digamos. Ok, gracias don César Molina, don Víctor Andaur, senador Piu. Estamos en cita regional, vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos.
Continuamos en esta cita regional hoy día con el senador Kenneth Pugh, con el concejal Víctor Andauri, con el hombre que administra la Municipalidad de Limache, don César Molina. Quiero que conversemos en esta segunda parte de un par de cosas no sé si le daremos mucho tiempo, no, el hecho que tanto a nivel nacional el senador Larraín como a nivel local el ex candidato a senador Bartolucce han dicho que todos los jueces son de izquierda. ¿Ya? Cuestión que no ha sido bien recibida no solo por el Poder Judicial, salvo el ministro Arangui, que dijo que él pensaba que a lo mejor no estaba tan equivocado. Creo que es un tema que a lo mejor debiéramos tocarlo, al igual que el tema creo más importante que, no sé si usted leyó, hace 2 días se reprodujo, ya está reproducido en todos lados, la carta que mandó el Papa Francisco a la Conferencia Episcopal de Chile, que dice 3 cosas fundamentales. Creo que para mí la más fundamental es que él pide perdón. El Papa pide perdón porque dice que se equivocó en su juicio y dice que fue mal informado, no fue verazmente informado, que no tenía toda la información. Y le pide perdón a todos aquellos que son víctimas. Y además dice que va a tomar medidas muy fuertes y invitó en la primera semana de mayo a todos los miembros de la Conferencia Episcopal a Roma. Quiero partir por usted, senador Pío. Bueno, el Papa dice que no solo le causa dolor, le causa vergüenza. Y quizás eso es lo que nos debe a todos llamar a reflexionar lo que él debe haber sentido cuando hizo esa visita tan emotiva. Yo en lo personal fui con la familia al Parque O'Higgins en Santiago, pudimos estar en contacto y ver el recogimiento. Chile es un país todavía mayoritariamente católico, por lo tanto tener al Papa acá era especial. Pero estaba la visita de alguna manera con problemas. ¿Y cuál era el problema? Bueno, lo que fue saliendo de a poco. La llegada del obispo Chicluna nos trajo quizás la oportunidad de que el Papa pudiera recibir de primera fuente la información. Y el comentario que quiero hacer entonces es precisamente eso, el cómo la información fluye a las personas que tienen que tomar las decisiones. Porque las decisiones algunas veces no es que estén erradas, las decisiones están mal informadas y cuando no hay información, la decisión no va a ser correcta. El Papa en esta carta, que es bastante emotiva, que significó de que todos, la Iglesia somos todos los que profesamos de alguna manera la fe católica, nos sintamos afectados. ¿Por qué? Porque quiere decir de que en este sistema de reportes, de informes, de demanda o de denuncia, algo está pasando. Probablemente él tendrá que revisarlo, y esta es la segunda experiencia, porque no solamente es el caso chileno, puede que hayan otros casos. Y así también sacar a aquellas personas que impiden a aquellos que tienen la alta responsabilidad. Él tiene un representante de Estado que es el nuncio, por supuesto. Claro, que lo tiene que ver informado, y además están los 2 cardenales que estuvieron en el medio. Por supuesto, por eso parte de la investigación tendrá que ser cómo fluye la información y qué es lo que a él le llega. Porque si él llegó con una visión de lo que estaba ocurriendo a Chile antes de su visita, durante su visita tiene encuentros, se va dando cuenta, envía a una persona que hace una investigación y ahora tiene una visión distinta, algo pasó. O sea, hay una condición de un antes y un después. ¿Dónde está lo noble? Bueno, ese amor entrañable que tiene el Papa por todos de reconocerlo y reconocerlo en forma rápida. Y buscar las medidas reparatorias. O sea, él de alguna manera se siente avergonzado. Y la vergüenza es mucho más allá que pedir perdón. La vergüenza es hacer lo propio. Y eso es lo que yo quiero que, ojalá, en todos quienes profesamos la fe católica quede. Ese amor a la Iglesia, el amor al Papa, pero lo más importante, el reconocimiento humano. El Papa también puede fallar. Y no es que haya fallado él, porque aquí no se le está pidiendo que falle cosas de la Iglesia. Aquí lo que ha fallado es un sistema, un proceso de información, y con información errada probablemente no ha llegado suficientemente informado. Ahora, él falló, sí, le falló el carácter en la forma como él reaccionó en la Plaza de San Pedro, por ejemplo, ante unos chilenos que le preguntaron por lo del obispo Barro, y nuevamente con los periodistas. Ahí es esa falla, yo creo que la que más... esa es la que lo avergüenza. La vergüenza, claro. Yo creo que esa es por eso no solo pedir perdón, sino que decir yo me avergüenzo. Porque uno cuando cometió algo impropio, probablemente no teniendo incluso la información, bueno, después en el análisis retrospectivo uno dice, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Qué fue? Y esa es eso es lo más importante, que una persona de ese nivel, lo que representa, reconozca una cosa así y de esa forma,
Por Dios que lo tienen que pensar otros que están a otros niveles más bajos, pero Bueno, creo que también tienen categorías de eminencia. Es un ejemplo que tenemos que seguir y por eso todos debemos hacernos parte, y esto no solo para los creyentes, los católicos, a todos. Si efectivamente alguien como él fue capaz de hacer esto, bueno, todos lo podemos hacer. Concejal Andaur, yo sé que usted no es católico, pero o es No, católico. estudié en colegio católico, sí, conozco un poco los cuentos de esto. ¿Cómo los Tengo cuento? ¿Va a amigos- misa? ¿Usted de misa? Tengo amigos que fueron curas luchadores, digamos, junto al pueblo, y algunos cayeron. En el caso también, aquel que cayó en el buque Esmeralda, sí, que estuvieron detenidos ahí. Hay curas, y curas que realmente comprometidos con el pueblo, y que eran los llamados cristianos, se llaman cristianos por el socialismo en su minuto, y que creían fervientemente esto en la reacción, digamos, del desarrollo del ser humano. Yo creo que con el tiempo ha ido más bien, porque son sectores, digamos, no toda la iglesia, pero yo creo que es elemento valorar un poco la autocrítica. Yo creo que siempre eso es valioso, porque significa, en parte hay un reconocimiento de que se ha cometido una falta, y realmente en esa dirección cómo enmendar, cómo cambiar, digamos. Y por lo tanto, creo que en esto, y por cierto, digamos, de los distintos casos, porque en esto, que me lleva incluso a mí, porque hay otras situaciones que pasan con la Iglesia en general, no es rara la situación el caso del Vaticano, el problema de los bancos, el problema de las plata, es decir, y esto lleva, creo yo, y un elemento, y por eso es saludable que se haya haciendo esta autocrítica y revisar el contexto externo, porque es un ente muy cerrado, en la cual unos cuantos son los que mandan, definen, y por lo tanto muchas veces los fieles, que de manera clara van porque creen, digamos, y terminan por aceptar las cosas como son. O sea, yo creo que estos hechos nos empujan a que realmente las distintas colectividades, digamos, de católicos, revisen. Yo me pregunto, oye, ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué las mujeres están segregadas y algunas ocupando un lugar secundario? ¿Por qué no, digamos? Entendiendo que la mujer es también perfectamente católica, puede estar, ¿y por qué no estar, digamos, si cree en una dirección de ese correcto? Entonces, hay varias interrogantes que ponen en cuestión con respecto al rol, el papel que allí se juega. ¿Ya? Entonces, es como una especie de club de toy en la cual mandan solamente los machos, por así decirlo, y realmente hoy día en un mundo muy compartido, en un mundo en el cual la mujer también está jugando un rol protagónico, y como tal, incluso lo supera en cantidad, obviamente que esto se ve como algo propio, digamos, ya de la Edad Media. César. Sí, mire, yo soy un hombre de formación católica. No, me cuesta hoy día definirme tan cercano a la iglesia, pero sí reconozco en mí la posibilidad de... ¿No le queda un sello Sagrado Corazón? Así queda. Sí, por cierto, por eso le digo, Sí. eso yo lo siento todos los días de mi vida, desde que me levanto la mañana hasta que me acuesto. Pero el problema cuando entra en competencia o en conflicto con lo que pasa con la iglesia, pero que lo que pasa con los hombres que integran la iglesia. Y lo quiero anexar con algo. En esa formación católica desde prekinder a cuarto medio, a mí me enseñaron que pedir perdón era algo propio de ser De la cristiano. naturaleza. Y que una persona tan importante, tal vez una de las personas más importantes del mundo, sea capaz de pedir perdón, me parece un acto, pero de una nobleza gigante. Hay personas que han cometido errores mucho menores y que hasta hoy no han pedido perdón. En la historia de Chile hay muchas personas que jamás han pedido perdón. Y fíjese que el concepto de perdón sana o comienza un proceso de sanación. Y ¿sabe lo que me gustaría a mí ver detrás de esto? Es toda una reconversión hacia lo que significa el perdón como un ejemplo. O sea, yo creo que seríamos un país mucho mejor, mucho más solidario realmente, si entendiéramos el concepto del perdón como una forma de sanarnos. Y en ese sentido, yo creo que el Papa, usted hablaba de la soberbia, fíjese, y cuando hablaba de eso, de la actitud del Papa, me acordaba de cómo él había señalado. Y él se acerca a dar una opinión sin ningún espacio protocolar de información a la prensa. Y él se acerca a una reja y muy argentinamente, digamos, dice, esto es de esta forma, de esta otra, y se sube. Tráiganme pruebas. Tráiganme pruebas, no hay ninguna, pero con una firmeza que yo creo que con el correr del tiempo eso a uno después lo hace sentir
torpe. Y más que esto, aquí hay personas que son víctimas y hay muchas, tal vez otras víctimas, que van a poder resolver estos conflictos que vienen de hace tanto tiempo. Y a la Iglesia Católica le falta, creo yo, acercarse más a los tiempos, a los nuevos tiempos. Yo creo que en el fondo profesa mucha rito, en donde cada vez más la gente se va alejando. Y la venida del Papa fue una muestra. La cantidad de personas que asistió a las actividades no fue la esperable en un país tan católico como el nuestro. O puede ser, y ojalá que así sea, que la gente se pueda reconciliar, que la gente que no está yendo a la misa de los domingos, pueda entender de que a través de este acto sí existe la posibilidad de acercarse y poder reencontrarse con la Iglesia. Con Dios cada uno tiene su proceso. Hay una página de los Sagrados Corazones donde está la congregación y aparece una carta del nuevo superior que es el padre Pérez de Arce, no sé si lo conoce usted, pero allí, y quiero que usted lo lea, si puede buscarlo, porque señor, usted que nos está mirando, ¿sabe por qué? Porque es muy preciso, analiza la carta del Papa y hace precisiones de cosas que piensa cualquiera. Por ejemplo, que debe irse el cardenal Esati y el cardenal Errázuriz debe dejar de estar en el grupo de los 8 o de los 12 que está cerca. Que debe salir todos los obispos, en especial el obispo Barro y todos los del grupo cercano de los que estaban ahí. Él lo plantea directamente. A mí, como estuve en el mismo colegio, lo cuento porque me parece que es bueno la cosa decirla por su nombre. ¿Qué opina del dicho de que todos los jueces son de izquierda, senador? El ministro, efectivamente, en sus palabras, dijo algo más. No solo habló de los jueces, habló de los notarios, que no se nos olvide, porque dice jueces y notarios. Y él va a algo que es más profundo, que es mucho más profundo, que es el proceso de selección. O sea, si él tiene una tesis, que tendrá que demostrarla, de que una cierta grupo de personas han llegado, puede ser por algo. Ha ido mucho al Canal 13, está de comentarista, pero yo le estoy haciendo una pregunta a usted, pues, senador. Sí. ¿Qué opina usted, senador Piu, sobre aquello? ¿Usted habría dicho lo mismo? No, yo no habría dicho lo mismo. Yo lo que habría dicho es, si uno va a jugar fútbol, bueno, hay un equipo que es verde, el Wanderers, tomémoslo, y hay otro equipo que es rojo. Y lo coloco así porque verde es estribor y rojo es babor. No sé si podemos hacer algún paralelo. Bueno, y el árbitro se pone de negro. O sea, el árbitro juega para que esto funcione. Si el árbitro se coloca entero de rojo, bueno, tenemos un problema. O sea, lo que hay que entender es que aquellos que tienen esa tan importante función de resguardar el Estado de Derecho, que es lo básico, no deben por ningún motivo ni ser seleccionados por pertenecer a algún equipo en particular, ni tampoco condicionar las decisiones en el partido por el equipo que son. Por lo tanto, lo personal, yo no habría dicho eso, para colocárselo súper claro. Lo que sí, y con lo que me quedo, y es lo que tengo que trabajar, porque tenemos que ver cómo se genera el proceso de nombramiento de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para lograr que el país entero esté tranquilo? Que sus derechos van a ser resguardados, que la persona no importa si es de uno u otro lado. Senador, el proceso de los jueces, yo me imagino que usted ahora que es senador lo tendrá claro. Sí. Yo, como usted fue marino, a lo mejor no le queda claro, pero el proceso para nombrar un juez es un proceso bastante transparente, en el sentido de que se presentan los antecedentes, después la corte elabora una quina, digamos, y de esa quina, digamos, se elige cuál va a ser el juez determinado. Entonces, lo que me llama la atención, entrar a politizar o entrar en esto en un gobierno que está recién partiendo, me parece un despropósito para tratar de buscar uniones o aliados en un Congreso que está en contra. Bueno, ahí tiene toda la razón. No es el momento. ¿Y por qué no es el momento? Porque las urgencias hay que colocarlas en los problemas inmediatos de las personas. Lo que tenemos ahora, y lo estamos viendo, son los grandes acuerdos. El gran acuerdo por la infancia vulnerable, el lograr aumentar los dineros para el Sename, la delincuencia, todo el tema de la mesa de seguridad la inmigración que estamos claros. La ley de inmigración que acabamos de tocar. O sea, las prioridades están en otro lado. Lo que hizo él fue un comentario que podrá tener su fundamento y su base estadística. Pero el tema está en que el Estado de Derecho es lo que tenemos que garantizar, que funcione.
y ahí verificar si efectivamente las cosas están ocurriendo. Por lo tanto, la ciudadanía se puede dar perfectamente cuenta qué es lo que está pasando, puede opinar y expresarse. Yo en lo personal prefiero concentrarme en las cosas que son las urgencias de ahora. No dejar de que otros elementos empiecen a distorsionar lo que tenemos que hacer. Llevamos apenas 30 días. Se asignó en definitiva el Festival de la Canción en Viña a Canal 13 y a Canal 7, lo cual a mucha gente le pareció una muy buena noticia porque sería, al parecer, se siente como más cercano. Bueno, justamente se definió hacia tanto a Canal 13 como Televisión Nacional. Era la mejor y única oferta porque no llegó Y Fox. Megavisión. Y Fox. Sí, pero Fox también iba en sociedad y tiene alguna... No, pues están los tres en conjunto, Claro, pero en general, por ejemplo, ni Chilevisión ni Mega participaron. Es decir, y la otra particularidad que se dio, que para nosotros fue sorpresivo, que un poco el monto en general nosotros presupuestábamos más o menos sobre la edad de 3.500 millones de posibles ingresos y estos ofertaron 4.500, por lo cual tenemos 1.000 millones extras que vamos a tener que ver a dónde, que en definitiva ya está planteado a dónde va a ir, porque es plata. Aquí hay un CBI, hay un CBA, hay un corte, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo voy yo? ¿O cómo dice? Lo que pasa es que sí, ya hay, a pesar que aún no se ha votado. No, hay la posibilidad de eso, que se incorpore como otro, como sí, hay varios. Claro, al presupuesto en general disponible claro, yo creo que este es un salto y un sentido, una valoración del festival a nivel internacional principalmente, y de ahí un poco la expectativa y en general una especie de red que se formó. Es cierto que quieren poner ahora un concejal de animadores y usted está poniéndose en campaña. Sí, tenemos varios animadores ahí dentro del... Sí, ya lo creo. Sí, hay candidatos. Hay candidatos de sobra. Don César. Con respecto a lo del ministro Larraín, porque ¿no le parece que bueno lo que dijo Andrés? Porque realmente este exabrupto se parece a todo lo que tenía el ministro Campos. Quedó ahí en el ambiente de las oficinas del ministerio. Mire, ¿sabe qué? Yo lo primero decir que lo privado hoy día no existe. Entonces, cuando uno se excusa en lo de que público, estaba claro en una reunión de la U. No existe lo privado. O sea, eso, yo tengo memoria de una reunión que como no fue privada, puede decirse, cuando yo era gobernador, el ministro Chadwick, nos llevan a todos los gobernadores y al final él dice, mire, más importante que todo lo que acabamos de hablar es que ustedes sepan que siempre va a haber alguien que va a estar pendiente de lo que están haciendo donde ustedes estén. Por ahí, desde esa máxima... No hay vida privada. No existe lo privado. Claro. Entonces, lo que uno opine, pues dice, en realidad esto no lo digo en mi calidad de... No, es imposible. Ahora, hay una intencionalidad en su frase, es así como podría yo replicarle y decirle, no existe ningún director de cine que no sea de izquierda. Él tiene hijos ligados al tema del cine y en el fondo hay gente del cine o gente de cualquier ámbito que es de izquierda o de derecha. Es una manera de, más aún, que a mí no me gustan estas suertes como de... No hay nadie en Limache que no le guste la chicha. Claro, es lógico. Entonces está bien, pero si es sacada de contexto, que es lo que yo creo, ahí es donde es difícil explicar. Claro. Está bien, lo privado no existe. Para nosotros no estaría malo que fueran de izquierda. Por supuesto, pues, si fuese así, en el fondo estaríamos frente a varias cosas, digamos, y más aún con algunos no sé, con estos mismos casos de corrupción que han habido en la política, donde han caído de izquierda o de derecha, también habría habido un desfile de personas de derecha, ¿me entiendes? O sea, no es muy comprobable, muy científica la teoría. Lo que sí uno debiera aspirar es que los jueces o la manera de llegar a hacerlo esté por sobre las ideas políticas, o sea, que tengamos buenos jueces por sobre las ideas políticas, porque detrás de cada juez debe haber una idea política. Ok, y muchas hay gracias. Un caso muy breve, que es el caso de un juez en el sur, que donde se manifiesta directamente que él tiene, y esos son trascendidos para tratar de generar puntos. Porque eso es muy difícil de comprobar cuando hay una conexión efectiva, digamos. Gracias. Yo le habría respondido al ministro Larraín que se acordara
que nombrara un solo recurso de amparo que se hubiera aprobado después del 11 de septiembre por las Cortes. No hubo Pues uno, así. ni un recurso. Entonces, esto yo creo que colocarle le hace color. mal, le hace mal. Pavoro Chivón. Claro, le hace mal. Es Pavoro Chivón, exactamente. Muchas gracias, senador Piu, concejal Andaur, Muchas gracias. don César Molina. Su minuto final, don Kenneth. Bueno, acabamos de completar el primer mes, que para un senador equivale al 1%, porque en realidad son 98 meses los que yo tengo que desempeñarme. Y en este mes ya el gobierno ha logrado instalarse, tal como se explicó, de forma contundente, con políticas claras, con soluciones. Por lo tanto, estamos muy auspiciosos de poder, en los 4 años que tenemos, demostrar de que la gente que eligió a Sebastián Piñera hizo lo correcto. Estamos partiendo, estamos en una etapa importante y necesitamos acuerdos, tal como se mencionó. En la Cámara no existe mayoría, por lo tanto tenemos que lograr entender que el país necesita acuerdos. Y eso es lo que vamos a buscar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Andaur. Bueno, mira, yo quisiera abordar un tema más que nada, una solidaridad con el ex concejal Juan Soto, que hoy día es víctima de un cáncer, digamos, muy violento que él posee. Y lo cierto que, bueno, un tema que ayer incluso se abordó en el Consejo Municipal, en solidaridad con él, como también las distintas organizaciones, porque él ha sido director de distintos, en este caso, centros de salud. Pero fundamentalmente la denuncia va por el hecho que tiene una dificultad con la Más Vida, en el sentido de que esta le está negando un medicamento que es de muy alto costo, y que él no necesita urgencia, de lo contrario, y ya... Creo que el médico, metrorexato. claro, la Junta Médica ya le ha dicho que si no tiene ese medicamento se muere, ¿no? Entonces esto queda al desnudo, como la salud también, como la suerte de negocio, más allá de la necesidad de preservar la vida, que es lo esencial que era jugar la salud como tal. Así que la solidaridad con Juan, y en el hecho, bueno, el llamado en el sentido de que esta empresa reaccione y considere parte de lo que ha sido un servidor público, en este caso, en distintas áreas, en el tema de la salud como también en el ejercicio de una responsabilidad a nivel comunal. Gracias. César Molina. Sí, mire, yo compartir una expresión personal. A mí me gusta el país en el que estoy en este mes. Me gusta un país donde uno ve las noticias y es capaz de ver mesas donde hay gente que piensa distinto y que es capaz de construir un Chile. Me gusta un país que habla de el cariño o el respeto o el cuidado hacia la infancia, y me gusta lo que se está instalando en el país, más allá de hablar de lo bien o mal que lo hace el gobierno. Es decir, que el espíritu país, porque vivimos una campaña que ya, que bueno que a mucha gente tal vez se le había olvidado, muy violenta, de acusaciones de lado y lado, muy beligerante. Y hoy día, en muy poco tiempo, se ha logrado a lo menos consensuar en algunos temas, y eso a mí me da una sensación. Más me gusta Limache también, porque está en una ciudad maravillosa. Que a pesar de estos problemas que usted mencionaba, también nos hacen sentir que desde estos lugares pequeños podemos generar país. Gracias, César Molina, Kenneth Piu, Víctor Andaur. Fíjese que me gusta tanto Limache que me acuerdo de cuando estaba Germán Raza del alcalde, que una vez trajo a Django para un enero. ¿Se recuerda? Que ahora vi que Django todavía vuelve a cantar en el casino Monticello. Que estén ustedes muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Para mí es un gusto llegar a sus casas en esta cita regional.